tardes, profesor. Nuestro tema es el análisis marginal de la economía peruana en tiempos del COVID-19. Y los integrantes son quien les habla: Infante Bravo Yamilé, Rengifo Floríndez Milene, Mendoza Vega Suinda y Espinosa Soto Renato. Agradecimientos a todas aquellas personas que colaboraron y brindaron sus conocimientos e información para dar solución a esta problemática. A continuación doy paso a mi compañero Renato. Ok, yo voy a hablarles sobre el resumen. La pandemia mundial del COVID-19 ha ocasionado un caos, no solo en los hospitales, sino que también en varias cifras que han resultado ser alarmantes para la economía. Muchas empresas han tenido que adaptarse lo más pronto posible hacia las necesidades del cliente, para que puedan continuar con sus negocios. Las medidas necesarias que el gobierno ha puesto para que la pandemia se erradique han sido varias. Según datos estadísticos obtenidos, se detalla que la economía ha sido muy variable durante los últimos meses y se estima que los ingresos, los costos de la economía peruana para el 2021 serán afectados en varios sectores. Además, con este trabajo se llega a buscar, el objetivo de este trabajo es buscar una solución. Los datos obtenidos de este trabajo fueron del Instituto Peruano de Economía. Según las estadísticas, habrá un rebote de la economía, de la inversión privada y gasto público para el 2021. Y se, se propone que con estas medidas se controle la pandemia, además de buscar maneras de no contagiarse del virus. Muchas empresas optan por cambiar la manera de hacer negocios de manera virtual y preocuparse por el cliente. Es muy importante que las personas sigan en cuarentena, pues evaluando la pobreza de nuestro país, muchas personas pierden sus empleos y otras personas no tienen ingresos diarios. Evaluando estos puntos, y añadiendo la intervención del Estado peruano a ciertas familias con bonos familiares, muchas personas han podido adaptarse al cambio. Ahora les paso con mi compañera Cristi. Ok, las palabras clave que utilizamos para este informe son ingresos peruanos, gestores de referencia, pandemia consecuente, costos marginales, gráficos, gestión económica, panorama general, estudios económicos, un aproximado a un futuro, administración, análisis, ecuaciones contables, información financiera, variación porcentual y el reconocimiento de cada una de nuestras bases. Ahora le paso a mi compañera Yamile. Introducción. Descripción 9. Viendo ocasionando un grave impacto en la economía de nuestro país y del mundo. En Perú, como en los 184 países afectados, la gente es forzada a trabajar de casa o no puede ir a su centro de labores. Frente a ello, el gobierno peruano viene tomando acciones de prioridad dentro del marco de proporcionar asistencia alimentaria a la población vulnerable de trabajadores o migrantes informales, así como ambulantes que son de extrema pobreza. Otra de las acciones tomadas es potenciar las pequeñas y medianas empresas, uso de los recursos, CTS, no pago de créditos y servicios, asignación presupuestal a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Finalmente, es indudable que no solo la economía del Perú está y estará afectada por el COVID-19, pero con respecto al caso peruano, el PBI crecerá a menor medida de lo esperado. Descripción de la metodología. Llevaremos a cabo el análisis marginal para medir el progreso de la economía peruana mediante la elaboración de un diagrama de barras. Además, realizaremos un gráfico de las curvas del costo y beneficio marginal. Frente a ello, desarrollaremos los siguientes puntos.
1. Estimar los ingresos totales, costos fijos, variables y totales de la economía peruana para el 2021. Calcular el beneficio y costo marginal de la economía referente a los días de cuarentena. Determinar el nivel de variación del PBI entre el año actual y el próximo. Objetivos. General. Analizar la economía peruana en tiempos de COVID-19 según el análisis marginal. Específicos. Mostrar un modelo gráfico para explicar la variación de la economía entre 2020 y 2021. Determinar el beneficio marginal para tomar una decisión adecuada. Y finalmente, trazar la curva del costo marginal en función de los días en cuarentena. A continuación, doy paso a mi compañera, Cristi. Ok, en cuanto a la revisión bibliográfica, los 5 más importantes que hemos utilizado para esto son los gráficos. Por primera, tenemos los gráficos estadísticos. Estos gráficos son utilizados desde siglos anteriores para mostrar mapas estadísticos, diagramas variados, gráficos de barras y papel de coordenadas. Mientras que las estadísticas y los procedimientos de análisis de datos generalmente producen la salida de forma de una fórmula y las técnicas gráficas de cada problema. El segundo son estados financieros. Estos estados financieros también ayudan en cualquier situación a cualquier empresa a desarrollar el control de cada una de estas futuramente. Muestran la estructura económica de cada una de ellas y en los estados financieros sobre todo se plasman las actividades que cada empresa realiza, como los ingresos y egresos de cada una de estas. Por tercero, tenemos los ingresos totales. Son todos los ingresos recibidos por una compañía en un periodo determinado de tiempo, ya sea un plazo mediano o corto o largo plazo. Es decir, este se calcula multiplicando la cantidad de unidades vendidas por su precio y el monto total que se obtiene en una compañía como producto de sus ventas o de su actividad económica. Por cuarto, tenemos los costos fijos, variables y totales. En estos costos, lo que se hace respectivamente, se analizan los datos que no varían y que son necesarios para el funcionamiento básico de la empresa. Los gastos que van en función de volumen de actividad y los más importantes son los tres, que en los fijos se analizan los costos a corto plazo, que no dependen de la cantidad, sino de lo que produzca la empresa. En el segundo, los costos variables son los costos que dependen del nivel de la producción con el que está trabajando la compañía y depende de la utilización de los factores de cada uno de estos productos de la producción variable, que son generalmente el trabajo, la materia prima, y también se considera como un costo fijo, mientras que la forma total se considere variable. Por tercero, el coste total, que son todos aquellos costos en los que incurre en su proceso de la producción o actividad. La fórmula que aquí les mostramos son costo fijo, que es costo total igual a costo fijo más costo variable. Por último, tenemos el análisis marginal, ese proceso de identificación de beneficios y costos de diferentes alternativas mediante el examen del efecto incremental en el ingreso total y el costo total causado por el cambio muy pequeño en la salida o entrada de cada alternativa. Y asimismo apoya centrarse en una producción total y analizar el impacto del costo al producir una cantidad individual. Por ejemplo, aquí tenemos las tres primeras funciones, que son la del costo, la de ingreso y la de utilidad, que nos ayuda a encontrar la finalidad de nuestro problema. Ahora le paso a mi compañera Milen. Análisis. Metodología y materiales. Se utilizaron gráficos estadísticos como diagrama de barras. Asimismo, utilizamos el programa GeoGebra para modelar nuestra ecuación. Procedimiento experimental y obtención de resultados. En el gráfico número 1, se muestra una caída del PBI de 17.4% durante el primer semestre del 2020. En el 2021 se registrará un rebote importante del PBI, presentando un crecimiento del 10%. Este crecimiento estaría impulsado por un mayor dinamismo del consumo de la inversión privada y del gasto público. Como pueden observar en el gráfico número 2, la curva del beneficio marginal social de estar en cuarentena.
Esto indica que el beneficio para la sociedad de emplear la cuarentena por un día adicional es positivo, aunque decreciente. En la medida que la cuarentena se siga alargando, la tasa de contagio irá disminuyendo y por ende cada día se producirán menos contagios. El beneficio para la sociedad será positivo, pero cada vez menor. Por lo tanto, el beneficio marginal social tiene una pendiente negativa. A continuación, programación y cálculos. Debido a la coyuntura actual del COVID-19 en Perú, la demanda de mascarillas ha aumentado en el sector salud. En ese sentido, la empresa Medical Care ha encontrado que el costo por mes de producir mascarillas está dado por la función costo de 8.000 más 140 Q soles y el ingreso obtenido por la venta de Q unidades está dado por la función ingreso 900 Q menos 0,06 Q al cuadrado. Determinar la utilidad marginal en la producción y venta de 5.000 unidades por mes. Interprete el resultado y grafícalo. A continuación les paso con mi compañera Cristi. Ok, la resolución es mediante los datos que hemos utilizado, deberíamos sacar la utilidad. Entonces la utilidad, la fórmula que hemos utilizado es utilidad igual ingreso menos costo. Entonces la información que hemos utilizado es 900Q menos 0.06Q elevado al cuadrado menos, abrimos paréntesis, 80.000 más 140Q y cerramos paréntesis, que sería marginal, no. Ya, y mediante eso obtuvimos la función principal para luego llegar a la función marginal. Lo siguiente que hicimos fue reemplazar y reemplazamos nuestra utilidad con los datos que nos dieron, que era 5.000 unidades por mes. En base a todo eso, nuestro resultado sería alrededor de 160. Nuestra interpretación vendría a ser que si la demanda aumenta en una unidad, es decir, 5.000 a 5.001 unidades, entonces la utilidad aumenta en 160 soles. Mediante este problema hemos tratado de plasmarlo en un pequeño gráfico que nos muestra cómo sería el problema mediante las unidades y cuadros. Ahora le paso. Okay. Ahora tenemos los resultados, que vendría a ser, al finalizar cada problema, referenciando con ingresos totales, costos fijos, variables y totales, llegamos a obtener información valiosa sobre el tema, evidenciando así que nuestra economía estaría en decadencia de forma directa. Por otro lado, los avances que tenía el público en el momento no hacía ver posibilidades de crecimiento, razón por la cual buscamos opciones como el hacer seguimiento social, entrevistas, evaluaciones tradicionales o páginas gubernamentales. La experiencia vivida al analizar la economía del país nos enseña que a través de esta estrategia de análisis marginal podemos realizar un proceso de cálculo reiterando nuestro compromiso con los resultados. A través de la búsqueda pudimos evidenciar los altos y bajos porcentajes a futuro, opiniones con experiencia y controles del Estado que tienen hacia nosotros. Y por otra parte también logramos desarrollar con lo utilizado respuestas ciertamente negativas, pero también positivas, que pueden ayudarnos a tener menores deudas con otras organizaciones o países, sobre todo en esta coyuntura, y esto nos adquirió mayor capacidad para comprender, pensar y crear mejor y buscar buenas soluciones, así como el darnos cuenta que las personas pueden convivir con la pandemia, con las medidas necesarias de sanidad, con actitudes y actitudes positivas. Además de encontrar una forma de mantener nuestra economía estable, logramos mostrar una tasa disminuyendo en contagios. Ahora le paso a mi compañero Renato. Bueno, en las conclusiones tenemos que mientras que la cuarentena se siga extendiendo, muchas personas perderán sus trabajos y parte de la población peruana no cuenta con un trabajo fijo, así que la mayoría de estos solo tienen oficios. La economía peruana en el sector de alimentación
se ha mantenido estable durante estos meses, mientras que muchos restaurantes han sufrido el cierre de sus locales, al igual que los hospitales por la excesiva cantidad de contagiados. Es importante que las empresas se reinventen, pues un rebrote del virus podría extender la cuarentena por un tiempo mayor. Se estima que en el 2021 las personas pueden convivir con la pandemia con las medidas necesarias de sanidad. Bueno, ahora voy a hablar sobre referencias bibliográficas. Nosotros hemos obtenido la información de nuestro informe, de este proyecto, mediante el Banco del Perú, la página de la Universidad de Lima, los efectos de la COVID-19 en la economía peruana, y además en el Banco de la Reserva del Perú. De ahí hemos obtenido cuadros estadísticos de los contagiados, y además hemos obtenido información del diario Gestión del Perú sobre la economía del Perú, que caerá un 4.7% en el 2020. Gracias.